Con gusto, les presentamos a la doctora Marta Rodríguez. El día de hoy, Marta nos estará dirigiendo la ponencia Persona y Género, una mirada desde la antropología cristiana. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Marta. Gracias, Jimena. Yo os agradezco a todos. Mezclaré ustedes, el vosotros y el italiano, así que paciencia, ¿vale? Porque os agradezco este espacio de escucha, la verdad. Cuando te oyera con esa presentación tan larga, me da un poco de vergüenza, porque en esta cuestión del género en la que he venido trabajando en los últimos 10 años más o menos, la verdad es que yo tengo todavía muchas preguntas. Y a veces tengo más preguntas que respuestas en algunos temas. Entonces, os ofrezco estas reflexiones que nacen de un trabajo que arranca desde hace muchos años, pero que todavía está tratando de encontrar el mejor modo de enfocar las cosas, ¿no? Y también tengo otra dificultad, y es que me encuentro bastante lejos de vuestro ambiente cultural. La mayoría de vosotros estáis en México, por lo que he entendido. Y yo, aunque me encanta México y me encantan los mexicanos y me encanta la comida mexicana, he estudiado profundamente más o menos todo el feminismo y la cuestión del género en la corriente anglosajona principalmente, y desconozco bastante el feminismo español y latinoamericano, también el español. Conozco mejor el italiano y definitivamente el americano, ¿no? Entonces, lo digo para introducir porque pues mis reflexiones, las reflexiones que os voy a ofrecer, pues son abiertas, ¿no? Tienen sus límites, pero espero que también puedan aportaros en este contexto. Y le pido mucho al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿no? Porque, como os decía, yo estoy buscando respuestas en estos temas, y creo que todos nos tenemos que poner a la escucha del Espíritu Santo para ver cómo iluminar una cuestión, como es la cuestión del género, que yo me atrevería a decir que es uno de los signos de nuestro tiempo. O sea, me parece que como Iglesia nos jugamos mucho en esta cuestión. Y o logramos encontrar el lenguaje adecuado para iluminar estas cuestiones, o realmente vamos a alejarnos cada vez más de las personas, ¿no? Porque es una cuestión que ha permeado profundamente la cultura y la mentalidad, y sobre todo la mentalidad de nuestros jóvenes, y nos encontramos, creo, ante el deber de moral de acercarnos con categoría, con mente abierta, con corazón abierto, para tratar de iluminarlo con categorías nuevas, ¿no? Entonces, sin más introducción, y de verdad acogiéndonos al Espíritu Santo, yo quisiera compartiros una presentación muy sencilla, a ver si logro a ver, aquí está. ¿La veis, verdad? Ok. Muy bien. El título es una mirada desde la antropología cristiana, ¿no? Es la relación entre persona y género. Y un poco para dejarnos interpelar, como os decía, es un mundo que cambia y una iglesia que trata de buscar un nuevo lenguaje ante estas cuestiones. Tuve la gracia de participar en la reunión presinodal del Sínodo de los Jóvenes en marzo del 2018, lo dijeron antes cuando me presentaron, y la verdad fue una experiencia preciosa. Eran 400 jóvenes de todo el mundo. La Iglesia quiso ponerse a la escucha de la voz de los jóvenes, y no solo los jóvenes que frecuentan los movimientos y las parroquias, sino jóvenes que pudieran aportar la sensibilidad y que pudieran hacernos ver a qué mundo nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces había también personas de otras religiones o agnósticas, y la verdad fue una experiencia del Espíritu Santo preciosa. Y un elemento que surgió de manera transversal en las reflexiones de los grupos que venían de todos los países del mundo es la necesidad y la petición de recibir una palabra clara de parte de la Iglesia sobre las cuestiones del género y la homosexualidad. Eso está recogido muy claramente en el documento final del sínodo, y también el Papa, en la exhortación postsinodal que la Christus Vivit, lo vuelve a recoger. Por cierto, para todos los jóvenes que estéis escuchándome, si no habéis leído el documento final del sínodo, lo recomiendo vivamente, porque realmente me parece que es
una experiencia en la que los jóvenes dijeron cómo esperan que la Iglesia sea, y creo que la tenemos que escuchar, sea los jóvenes como los agentes de pastoral y los formadores, ¿no? Y ellos decían que les importaban mucho estos temas, o sea, la cuestión de la sexualidad, la cuestión del género, tocan profundamente nuestra identidad y les preocupan a los jóvenes, pero que muchas veces percibían que la Iglesia era como un ambiente un poquito condenatorio, donde no se sentían libres para expresar lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían, ¿no? Y pedían una palabra en concreto, queremos una palabra clara y empática de parte de la Iglesia, ¿no? Y en este contexto un poco se sitúa esta reflexión que quisiera compartiros, ¿no? Con el deseo de acercarnos a una cuestión en la que creo que hay una diferencia generacional muy importante. Creo que es muy distinto cómo mi madre se acerca a estos temas, cómo me acerco yo y cómo se acercan mis sobrinos. Hay una sensibilidad muy distinta y unas experiencias muy distintas. Y esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta. No para percibir, ¿no? O para acercarnos sin sentido crítico, pero sí para tratar de buscar el lenguaje adecuado, ¿no? Y los valores que cada quien tiene al acercarse a estos temas. Entonces, lo que os propongo es una reflexión muy sencilla. Primero, las distintas formas de entender la relación entre sexo y género, porque creo que no es correcto hablar de la teoría del género, creo que no es correcto hablar de la ideología del género. Creo que hay muchas formas de entender la relación entre sexo y género. Creo que estas distintas formas se podrían agrupar en distintos modelos y que muchas veces parten de presupuestos filosóficos y antropológicos muy distintos. Entonces, hablar de la teoría del género me parece que es un reduccionismo muy grande. Entonces, de manera sumamente esquemática y muy simple, os quisiera proponer algunas formas de entender la relación entre sexo y género. Después, a partir de ahí, quisiera hablar de la identidad sexual y cómo está formada o está conformada por distintos elementos y que todos son necesarios y ninguno es prescindible, ¿no? Para luego sacar unas conclusiones muy sencillas. La verdad, las dos primeras partes van a ser el cuerpo de mi aportación y luego va a ser muy, muy sencillas las conclusiones, ¿vale? Entonces, ese es el menú, si os parece bien. Y empezamos con las distintas formas de entender la relación entre sexo y género, ¿no? Porque, como os decía, me parece incorrecto hablar de la teoría de género. Primero vamos a distinguir términos. Bueno, y aquí es un poco ponernos de acuerdo, porque podríamos ya aquí empezar a discutir qué entendemos por sexo y qué entendemos por género. Estoy poniendo definiciones que son bastante amplias y en la que creo que el 80% de las personas se van a encontrar identificadas con esto, ¿no? Por sexo me estoy refiriendo a las características biológicas de la persona, ¿no? Con todos los niveles en los que esa dimensión corpórea está penetrada por la sexualidad. Y por género me voy a referir eso al papel sociocultural del sexo, es decir, cómo cada cultura interpreta y da un significado a las diferencias biológicas entre hombre y mujer. Utilizo esa expresión de papel sociocultural del sexo porque es la definición, entre comillas, que viene recogida en la Moris Laetitia y también en un comunicado de la Conferencia Episcopal de Argentina que fue publicado en el 2018, también se habla así. Entonces, creo que es una definición que encuentra un terreno común entre distintas posiciones, ¿vale? Entonces, género, cómo cada cultura interpreta el sexo, ¿no? Entonces, ¿qué distintas formas podemos tener de entender esta relación entre sexo y persona, ¿no? Entre sexo y género? ¿Cómo se relacionan, ¿no? Y creo, o sea, las preguntas que nos podríamos hacer es si sexo y género se identifican y son exactamente lo mismo, y quizás nos sobraría el término género, porque realmente la diferencia biológica es tan clara que la palabra género lo que viene es a crear un artificio que nos separa de nuestra naturaleza o de nuestra dimensión biológica. Esa sería una postura, ¿no? Otra postura es la que piensa que son independientes, o sea, que no niegan ninguno de los dos, o sea, tenemos un sexo, tenemos un género, pero en verdad no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? Y otra postura distinta sería la de considerar que se oponen, o sea, que se oponen en el sentido de que el sexo acaba siendo una especie de jaula
que no permite la libre expresión de los géneros y entonces habría que deconstruirlo, ¿no? Estos son tres grandes macroposturas, ¿no? Habría otras y dentro de estas grandes macroposturas habría teorías muy distintas. Por eso digo que es el mundo de las teorías de género es sumamente complejo y creo que tenemos que ser precisos para distinguir de manera adecuada unas posiciones de otras para poder establecer un diálogo que sea un verdadero diálogo, porque a veces mi sensación es que reducimos la complejidad del tema y ponemos todo como en grandes cajas, pero sin hacer las distinciones que serían pertinentes, ¿no? Entonces me parece que es importante distinguir. Estas tres son tres grandes macroposturas, ¿no? Y dentro hay más, ¿no? Pero bueno, voy a intentar iluminar, porque necesariamente tengo que simplificar, cuáles serían las distintas formas de entenderlo, ¿no? Los distintos modelos, si queréis, o las distintas paradigmas de relación sexo y género, ¿no? Si entendemos que se identifican, si entendemos que son independientes y si entendemos que se oponen. Entonces, podríamos entender que se identifican, ¿no? En cuyo caso, o sea, que se identifican en qué sentido, ¿no? Que podríamos decir que el sexo es una característica que marca profundamente a la persona y que tiene expresiones culturales también, pero que se desprenden claramente de esa dimensión biológica o de esa naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces podríamos decir que hay una serie de características que son propias del hombre y de la mujer, que hay una serie de roles que son propias de uno y de otro, y que hay una serie de funciones que están claramente determinadas por la biología, ¿vale? Esta sería una posición y me parece que parte del pensamiento católico se ha colocado aquí por mucho tiempo, quizás ante un miedo por la introducción no clara del término género en el contexto de las Naciones Unidas, en concreto en el 95, se dio una reacción bastante defensiva por parte de la Iglesia. Y no solo de la Iglesia, ¿no? Porque empezaron a ver que se introducía este término del cual no se había dado una definición suficiente. Entonces, creo que parte del pensamiento católico ha incluso rechazado la expresión género, el término género, ¿no? Y ha habido un debate dentro de la misma Iglesia Católica sobre este tema en los últimos años, ¿no? Un ejemplo de ello es que el lexicón del Consejo Pontificio para la Familia, que se publicó, si no me equivoco, en el 2011, tiene dos artículos distintos sobre la cuestión del género. En uno dice que el término género es un término que no se debería de utilizar porque es como una especie de caballo de Troya que lo que trae es una visión antropológica totalmente contraria a la visión cristiana y que con ese término no se debería de dialogar, ¿no? Y en el mismo lexicón hay otro artículo que dice que en verdad el término género es un término que podría ser útil porque lo que nos hace es reflexionar en la dimensión cultural del sexo y que es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el hecho de que en el mismo documento se den las dos posturas nos hace ver cómo dentro del pensamiento cristiano, del pensamiento católico, ha habido una cierta confusión y una cierta reacción también defensiva ante un término que se introdujo con poca claridad en ámbito de las Naciones Unidas, insisto, y que puede servir un poco para todo, en el sentido de que dentro del término género yo puedo puedo meter visiones muy distintas, ¿no? Entonces, parte del pensamiento cristiano ha dicho, en verdad, la palabra género sobra, ¿no? Porque por el sexo nos viene dado todo, ¿no? Digamos, ¿no? Las características, los roles, las funciones. Esto sería una visión, ¿vale? Otra visión distinta, simplemente las voy a presentar, luego trataré de iluminar, ¿no? Otra visión distinta sería la de considerar que sexo y género son independientes, es decir, no se niega el que haya una dimensión biológica fuertemente caracterizada por la dimensión sexual, aunque hay quien sí lo niega, pero bueno, en esta postura en concreto no se negaría, pero
cómo eso se traduce a nivel cultural sería una cosa construida culturalmente, ¿no? Y aquí, dentro de esta grande macropostura, dentro de este grande paradigma, hay posiciones sumamente distintas y con presupuestos sumamente distintos. Aquí colocamos parte, por ejemplo, de muchas feministas de corriente marxista, que separan claramente sexo y género, ¿no? Y dicen toda la línea de Firestone, toda la línea de Nancy Fraser, mucho feminismo de corriente marxista que separa claramente sexo y género y que además dice que el género es un poco la causa de la opresión histórica de las mujeres, ¿no? Son dos cosas separadas. No niego que hay una dimensión sexual, pero la forma en la que la cultura ha interpretado este dato es una forma construida, ¿no? Aquí dentro también estaría parte, o hay muchos pensadores de tinte más psicoanalista, con otros presupuestos totalmente distintos, ¿no? Entonces, por eso digo que es un mundo que es muy complejo y a la hora de querer dialogar sería importante ver qué tipo de postura hay dentro de los grandes paradigmas, qué presupuestos hay y cuáles son las categorías sobre las cuales un poquito podemos trabajar y dialogar, porque es que si no metemos todo en el mismo saco y eso es lo que quizás reduce el diálogo y lo hace imposible, ¿no? Entonces, me mantengo un poco en la definición un poco macro sin entrar en distinciones, pero aquí podríamos decir que son dos cosas separadas, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, aunque no se coloca tanto aquí. Pero es muy interesante la reflexión, por ejemplo, de Henrietta Moore, que es una psicoanalista, aunque no solo, es una antropóloga británica, y ella reflexiona mucho en cómo la forma en la que nosotros interiorizamos lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer viene ya plasmado por la cultura antes, o sea, la experiencia está plasmada culturalmente. La experiencia no es algo neutro. La experiencia que cada uno de nosotros está de alguna manera formateado por la cultura. Y esto es un poco un hecho, ¿no? Ella reflexiona, que es una cosa que me parece muy interesante, en la influencia que tiene la distribución de los espacios, por ejemplo, para la adquisición de ciertos roles o la interiorización de la propia identidad, ¿no? Hay otra feminista que luego se descoloca de ahí, pero que en su primera fase, Nancy Khodorou, es muy famosa, Nancy Khodorou es como una feminista emblemática, pero que habla de que las diferencias entre hombres y mujeres, dices, ella no niega el dato del cuerpo, pero dice, viene de cómo los niños y las niñas son socializados, que son socializados de manera distinta los niños y las niñas, ¿no? Y ella pone mucho el énfasis en su primera etapa, luego se descoloca un poquito de ahí, en el hecho de que, ella escribe en los años 70, eso ahora mismo está cambiando, de que los chicos, los niños, son educados principalmente por las madres, ¿no? O sea, el caregiver principal de los niños es su madre, ¿no? Mientras que la figura del padre es una figura que es más ausente. Entonces dice, este hecho, el hecho de que el niño y la niña tengan su relación con el cuidador primario y este cuidador primario sea una mujer, hace que niños y niñas sean socializados de manera distinta. ¿Por qué? Porque en el proceso de formación de la propia identidad, la niña tiene que entender en los primeros meses, en el primer año, que ella no es su madre, que su madre no es una prolongación de su propio cuerpo, o sea, yo no soy mi madre, y dos, yo soy igual que mi madre, ¿no? Porque soy como mi madre, ¿no? Mientras que el niño tiene que hacer un proceso más complejo, que es yo soy distinta de mi madre, pero además yo soy separado de mi madre, ¿no? Entonces ella dice, eso exige al niño un esfuerzo de individuación más grande. Entonces, la niña, fijaos qué interesante, dice, la niña forma su identidad a partir de procesos psíquicos que son en continuidad con la relación con el principal cuidador, mientras que al niño le exige una ruptura. Entonces dice,
Eso de que las niñas, las mujeres son más relacionales, se ven más en continuidad con el propio cuerpo, en relación con... Todo eso viene de cómo las niñas son socializadas, cómo son... Y el niño que se relaciona un poquito y que forma su identidad a partir de la separación de yo no soy mi madre, entonces esa tendencia más al individualismo, a la ruptura, etcétera, dice, todo eso es por la forma en la que niños y niñas son socializados, ¿no? Dice, y el hecho, estamos en los años 70, ¿vale? Dice, y el hecho de que normalmente el padre sea el que lleva el pan a casa y que sea una figura importante, también hace que niños y niñas se relacionen con la propia identidad de una forma distinta, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Luego ya esta misma Nancy Khodorou cambia un poquito, pero os pongo dos ejemplos distintos para hacer ver que aquí no se discute que haya unas características sexuales, pero se pone el énfasis en que la experiencia es una experiencia que ya está fuertemente connotada por la cultura. No hacemos ninguna experiencia que pueda prescindir de categorías culturales en donde estamos inmersos. Entonces, de alguna manera, la idea que tenemos de ser hombre y de ser mujer no está determinada, no está condicionada, no está conformada por la biología, sino por la historia, por la cultura, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, de nuevo, estoy metiendo quizás en un gran calderón muchas visiones distintas, pero así como grande macrovisión, podríamos decir que si creemos que sexo y género son independientes, pues entonces no tendría que haber ni características, ni roles, ni funciones propias de uno u otro sexo, ¿no? Y de hecho vemos que las culturas elaboran de manera muy distinta lo que significa ser hombre y ser mujer. O sea, yo no soy mujer con el mismo estilo y con la misma forma en la que era mujer mi abuela, o era mujer mi madre, o tenemos características probablemente, tenemos funciones distintas, tenemos roles distintos, ¿no? Mi abuela creció en los momentos en los que las mujeres no hablaban en la iglesia, ¿no? Olvídate, y tampoco podían acceder al evangelio de una manera, o sea, solitas, sin la guía de un sacerdote. Y yo, hoy en día, me toca a veces un ministerio de predicación a los sacerdotes. Entonces, fijaos qué diferencia un poco la forma en la que mi abuela se colocaba delante, ¿no? del hombre, pero en concreto de la figura sacerdotal, por un ejemplo, y la forma en la que yo me coloco, ¿no? Ha habido un cambio cultural muy fuerte. Entonces, lo que para mi abuela se le hacía una cosa natural, ¿no? Interpretando o asumiendo mal a San Pablo, ¿no? De que las mujeres se caen en la iglesia, yo lo he superado totalmente, mi generación lo ha superado, ¿no? Entonces, por eso, de ahí se dice, pues en verdad sexo y género son dos cosas que son separadas, que son distintas y por tanto eso no hay funciones ni características que sean propios de uno y de otro, ¿no? Y eso es más bien construcción, ¿vale? Esto es otra postura distinta, que quizás me parece que es la postura prevalente en las visiones de género de los años 70 principalmente, ¿no? 70, 80 y todavía hoy, pero esa es la visión, ¿no? La famosa distinción de Gail Rubin de los sistemas sexo-género, que es del año 75, si no me equivoco, habla de eso, ella distingue, ¿no? Entre la cultura y la naturaleza, porque, aunque no les gusta esa expresión, pero bueno, entre lo construido y lo biológico. Bueno, segundo macromodelo. Tercer gran macromodelo, podríamos decir que el sexo es al final la cárcel que no permite la libre expresión de los géneros, ¿no? Y aquí de nuevo, en esta grande macropostura, encontramos figuras muy distintas, ¿no? Y algunas de nuevo con una tendencia más postestructuralista, tipo Judith Butler, con herencia de Foucault, otras más incluso psicoanalista, aquí se coloca después Nancy Khodorou en una segunda generación. Aquí se colocan después las poshumanistas, aunque no le gusta esa definición, tipo Donna Haraway, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí hay corrientes, teorías que son muy distintas entre sí y que, repito, parten de presupuestos que son diversos, de categorías antropológicas y filosóficas que son distintas, ¿no? Todo esto, no sé si esta conferencia os vaya a dar claridad o confusión, pero si una idea clara queda es que la cuestión del género es una cuestión
mucho más compleja de lo que quizás algunos debates lo presentan, ¿no? A veces las posturas progénero y antigénero, por así decirlo, son igualmente fundamentalistas en el sentido de que son igualmente reductivas de una cuestión que es mucho más compleja, ¿vale? Bueno, entonces aquí se coloca seguramente Judith Butler. Ella dice que en verdad no solo el género es cultural, sino que también el sexo es cultural, ¿no? Ella sigue mucho a Foucault y el concepto de biopoder y cómo en verdad los cuerpos son resultado de la disciplina, son resultado de la cultura y por tanto incluso las características que nosotros percibimos como características sexuales en verdad son resultado de una cultura, ¿no? Aquí se coloca también claramente Donna Haraway, aunque ya va por otro lado, pero aquí se colocan Fauste Sterling, la famosa de Five Sexes, ¿no? Ella es una bióloga, pero fijaos, lo digo aquí quizás para iluminar algo que con categorías filosóficas puede ser más difícil de entender, ¿no? Pero Anne Fausto Sterling es una bióloga. Su primera publicación, su primer artículo famoso creo que es del año 75, de Five Sexes, y luego van The Five Sexes revisitado y así. Y su punto, que es, a ver, las características que nosotros vemos corpóreas son también resultado de la cultura. ¿En qué sentido? Pongo un ejemplo nada más. Dice, a ver, el cerebro. Dicen que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer están conformados de manera distinta, ¿no? Se habla del diálogo de los hemisferios, de la mujer, que hay más diálogos, los tejidos neuronales, etc. Ella lo pone un poquito en duda, ¿no? Porque dice, en verdad, cada hemisferio tiene partes masculinas y partes femeninas. De hecho, por ahí va parte de la investigación de la neurociencia últimamente, ¿no? Que ponen un poquito en tela de juicio esas categorizaciones tan radicales, ¿no? De cerebro masculino y cerebro femenino. Pero bueno, independientemente de que sí fuera así de claro, dicen, ¿verdad? El cerebro es plástico. Es decir, el cerebro es conformado también a partir de cómo vivimos. Es decir, nuestros comportamientos activan, desarrollan ciertos tejidos neuronales o los inhiben. O sea, si a ti te educan de una forma, si tú desarrollas mucho el lenguaje, si tú haces una carrera universitaria, se te va a desarrollar el cerebro de una forma distinta a si tú estás en el campo. Se van a activar otras partes el cerebro al final de tu vida va a tener características distintas según la vida que hayas llevado. Entonces, la pregunta que ella plantea, a ver, estas diferencias que se dicen cerebrales entre hombre y mujer, a ver, ¿son así o en verdad es que son fruto de la cultura, ¿no? Entonces, lo digo como bióloga porque quizás es más fácil de entender, me parece, ¿no? Quizás me equivoco. Esa explicación a la de Judith Butler, que es muy Foucaultiana, es poco compleja, y entonces cuando uno dice que en verdad el sexo es resultado del género, dices, ¿de dónde te lo sacas? ¿No? Eso es muy poco intuitivo. En cambio, esta explicación desde otro punto de vista nos hace ver que en verdad sí hay una conformación también de nuestras características corpóreas a partir de cómo vivimos, ¿no? Están los ejemplos de los niños salvajes, ¿no? Que acaban trepando a cuatro patas y suben y desarrollan partes que una persona que vive, ¿no? en la ciudad no desarrolla, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esta diferenciación tan clara, ¿no? Bueno, entonces, de lo que aquí se trata y lo que quisiera subrayar es la necesidad de la deconstrucción, ¿no? Porque si en verdad el sexo es la jaula que no permite la libre expresión de los géneros, entonces es necesario deconstruir esas referencias culturales que son el binarismo sexual, ¿no? Y ahí, de nuevo, hay corrientes muy distintas, pero se habla mucho en todo este universo, sea más psicoanalista, sea más postestructuralista, sea más marxista, del imperativo de la heterosexualidad, ¿no? O sea, como que la cultura ha implantado este imperativo de la heterosexualidad obligatoria y eso es una construcción cultural, ¿no? Bueno, eso es una idea que empezó, bueno, no sé si empezó ahí, pero que está clara en Engels, ¿no? Si voy muy rápido, hacedme cara de confusión e intento, ¿vale? Bueno, o si estoy así saltando mucho rollo, también me hacéis cara de confusión, ¿vale? Estoy tratando de presentar, repito, las distintas formas de relacionar sexo y género. Y dijimos, a ver, puedo decir que son
la misma cosa y que casi que el término género sería insuficiente. Puedo decir que son independientes y que en verdad no niego unas características, pero que la construcción cultural es cultural. Y puedo decir que el sexo incluso ahoga, ¿no? Y entonces es necesario romper con ese binarismo sexual, porque en un principio, bueno, esta es una cuestión de la identidad, pero no me voy a meter en esos rollos, ¿vale? Bueno, hasta aquí estamos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer y que os hago a vosotros, a ver, ¿cuál es el factor determinante en la formación del género? Es decir, que es otra forma de ver la relación entre sexo y género. O sea, hemos dicho que si el género es el papel sociocultural del sexo, ¿qué es lo que la determina? Lo determina la biología, lo determina la cultura, lo determina... ¿Qué es lo que lo determina? O sea, ¿de dónde vienen los géneros? ¿Vale? Y esa es un poquito la pregunta. Y me parece, y aquí sigo a Aristide Fumagalli en una publicación que tiene del 2017, que es la cuestión del género. Yo he seguido mucho a este autor y ahora me estoy despegando de él porque sus últimas publicaciones quizás no me encuentran en sintonía, pero esta publicación me pareció muy acertada, la cuestión del género, está traducida al español y no me acuerdo con qué editorial está publicada, pero bueno, lo buscáis. Aristide Fumagalli. Él dice que hay como que 3 grandes posturas para definir la relación entre sexo y género, ¿no? Para decir cuál es el factor determinante en la formación de la identidad de género. Dice, está lo que es un poco el género clásico, que diría que en verdad no niega el factor del sexo, pero en la formación del género, en la formación de este papel sociocultural del sexo, todo es cultural, ¿no? O sea, viene de la cultura, ¿no? Y ahí no lo ponen ellos en estos términos porque el término naturaleza es un término que nace de un universo filosófico y que es bastante extraño en el ambiente un poco más posmoderno. Nadie habla de naturaleza en el ambiente posmoderno, son otras categorías las que se utilizan. Si acaso hablan de nature versus es que claro, mi inglés es horrible. Crianza, ¿vale? Pero no utilizan el término naturaleza. Pero bueno, si lo quisiéramos poner con términos un poquito más clásicos, en el fondo es una separación de naturaleza y de la cultura, ¿vale? Y porque la identidad de género y el sexo biológico se pueden separar, ¿no? De esto sería un poco, si queréis, el género clásico en el sentido del género en los años 70 probablemente, va un poquito por ahí, ¿no? Esa separación. Ahí están Monet y Hampson, ahí está Robert Stoller y aquí están estas figuras un poquito que distinguen, ¿no? Podríamos, y ahí en el fondo entonces, ¿de qué se trata? Un determinismo cultural, o sea, ¿cuál es el factor determinante? La cultura, ¿no? No te niego que tienes un cuerpo sexuado, pero cómo tú te concibes, cómo tú te expresas, cómo tú te relacionas como hombre o como mujer, en verdad es por influencia cultural, ¿vale? Otra postura distinta sería la del determinismo biológico, ¿no? En la que podríamos decir que la identidad sexual, en verdad, es todo natural, ¿no? Y que cuando eso no se da, cuando no hay una armonía entre sexo y género, en verdad es que hay algún tipo de anomalía, enfermedad, pecado, llámalo con la palabra que quieras, pero en el fondo es un conflicto, ¿no? Porque deberían de ir siempre en armonía. Y si eso no sucede, hay algo ahí o patológico o moral, pero algo que no, que se escapa de lo que debería ser la norma, ¿no? Porque la naturaleza tiene que conformar la cultura. Y hoy creo, bueno, también está un poco, habría que hacer muchas distinciones, pero un poco la línea por donde se va más es poner el énfasis en que la identidad, lo importante es un poco el sentimiento, en el sentido de yo cómo me percibo, o sea, yo quién siento que soy, ¿no? No tanto que tú estés determinado por la cultura, sino tú quién sientes que eres, o sea, el sentimiento psíquico y quién tú quieres ser, ¿no? O sea, eso es lo importante en la formación de la identidad, tú quién decides ser y tú quién quieres ser, ¿no? Independientemente de que hayas crecido en un entorno cultural o en otro, esa sería la cuestión fundamental, ¿no? Entonces, la pregunta que yo os hago es, pues, ¿cuál de los cuadritos sería más adecuado, sería más acertado, sería, ¿no? ¿Con cuál nos quedamos? Podéis hacer vuestras votaciones en el chat. ¿Pueden hacer votaciones en chat?
O sea, pueden escribir en el chat. ¿Está el chat activo? Bueno, pues me gustaría dejar unos segundos solo para ver eso, que escriban todos en el chat qué les parece. O sea, con cuál cuadrito nos quedamos. Yo quiero ver aquí muchas aportaciones. No estoy viéndolas, pero bueno, no sé si están aportando. Pues yo no lo veo. Es que yo no lo veo. Dice Israel de Jesús. Dale, Alonso, dile. Sí, dice Israel de Jesús en Facebook Live que determinismo biológico. Ok. Dice Ana Belén Wong de Garza que también con el verde, con determinismo biológico. Ok. Lili Cano, Isabela Valdés, Caro Samarripa, también con el biológico. Pati Arias, Pamela Vizcaíno, Verónica Platform, Brenda Andrade, también con el biológico. Prácticamente están poniendo biológico. Todo lo biológico, vale. Muy bien. Espero no escandalizar al personal, pero esa no es la visión que corresponde con la antropología cristiana, ¿vale? En 1995, cuando fue la Conferencia de las Naciones Unidas y se introdujo el término género y causó tanta preocupación a la Santa Sede, hay una intervención de Marianne Glendon y luego una aclaración sobre cómo debe de ser interpretado el término género, donde se dice explícitamente que la Iglesia no abraza el determinismo biológico, que considera que las relaciones entre hombres y mujeres están establecidas de una vez para siempre en un modelo único y estático. No estoy leyendo, pero me lo sé de memoria, entonces prácticamente esa es la frase. Repito, la Iglesia no abraza el determinismo biológico que considera que las relaciones entre hombres y mujeres están establecidas de una vez para siempre en un modelo único y estático, ¿vale? Esa no es la visión, ¿vale? Es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Y quizás aquí tenemos que reconocer que ante una confusión que se estaba creando con ciertos temas, esa reacción un poquito defensiva de la Iglesia ha podido hacer ver que esta era la postura que correspondía con la antropología cristiana, cuando en realidad no es así, ¿vale? Si luego me quieren quemar en la hoguera, pues lo hacen, pero en verdad, la cita el documento está ahí. Es la aclaración sobre el término género de la Santa Sede. Y además, si me permitís una nota cultural, yo trabajé un poquito en el Vaticano 2 años, y si hay un dicasterio, o sea, porque la Santa Sede está organizada en dicasterios, ¿no? Dicasterios son como ministerios, ¿vale? Porque en los países son los ministerios, en la Iglesia son los dicasterios. Si hay un dicasterio que mide cada palabra y cada coma que dice, es Secretaría de Estado. Porque la Secretaría de Estado sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y son los que tienen que ver con los países y los que tienen que ver con las relaciones multilaterales, también en presencia de las Naciones Unidas y en la Unión Europea, etc. Entonces, Secretaría de Estado es conocida por medir cada palabra y cada coma. Quizás hay otros dicasterios, no sé, el Consejo Pontificio de la Cultura y etcétera, que pueden no medir tanto cada coma. Secretaría de Estado mide cada coma. Es como la Congregación de la Doctrina de la Fe. O sea, cada palabra que dicen, vamos, la piensan 1000 veces, ¿vale? Bueno, esa declaración es de la Secretaría de Estado, ¿vale? Y dice, la Iglesia no sostiene el determinismo biológico. No es la postura de la Iglesia, ¿vale? Bueno, vamos un poquito adelante, ahora que he puesto a la gente en crisis, que todo el mundo se quería casar con el cuadrito verde y ahora la hereje voy a intentar explicar lo que quiero decir, ¿vale? Y es entender la complejidad de elementos que entran en juego en la formación de la identidad, ¿vale? Identidad sexual o identidad de género. Yo los voy a utilizar como sinónimos. Muchas feministas me dirían que no es adecuado, otras estarían de acuerdo conmigo. Nancy Khodorou los identifica también, ¿no? O sea, identidad, en el fondo la identidad, la forma en la que la persona elabora el propio sentido de su ser hombre y ser mujer, ¿no? Entonces, yo los voy a utilizar como sinónimos, para muchos no lo es, definitivamente, para algunas sí. Entonces, lo aclaro solo para que sepáis. Identidad de género, identidad sexual, está formada por
distintos elementos, ¿no? Que exigen, y la verdad esta es mi explicación, voy a tratar de iluminarla un poquito. La identidad exige la integración de distintos niveles, ahí dice 3, pero en verdad son 4, ¿no? El nivel biológico, o sea, la referencia al cuerpo, de la cual no se puede prescindir y que es fundamental porque es identitaria, lo vamos a decir qué significa, ¿no? Sí que significa la forma personal y única en la que cada persona elabora la propia identidad a partir de la experiencia del cuerpo, y lo voy a tratar de explicar un poquito, y es distinta, así que, ¿no? La influencia de la cultura, que es fundamental y que es importante, y la libertad. Y la libertad, ahora voy a tratar de explicar qué entiendo por libertad, ¿no? Entonces, mi tesis, la propuesta que os quiero hacer es que la identidad de género está conformada por todos estos elementos, biología, psique, cultura y libertad. Y ninguno es suficiente y ninguno es prescindible. Ninguno es suficiente. No puedo decir, no, es que todo es cultura o es que todo es libertad o todo es biológico. Eso no es la visión de la Iglesia, repito. Pero tampoco ninguno es prescindible. No puedo poner entre paréntesis ninguno de ellos, ¿no? Y entonces, y aquí empieza un poquito el enfoque, y si queréis, un poco cristiano, la mirada pastoral a esta cuestión. A mí me parece que toda la cuestión del género y la confusión antropológica que esto ha provocado, porque muchas veces se han dado traducciones legislativas o educativas que han producido mucha confusión, porque se han dado posiciones radicales en un campo, reductivas por el otro, ha habido un poco de todo. Creo que toda esta cuestión y toda esta crisis nos ha obligado a pensar con más profundidad la antropología de la sexualidad, y eso era importante. O sea, creo que junto con la crisis viene la oportunidad de entender con más profundidad cosas que antes quizás se daban por obvias, pero que no se habían reflexionado suficientemente, ¿vale? Y por eso creo que toda esta crisis, toda esta grandísima confusión y todo lo podemos coger como una oportunidad también. Les voy a intentar ir explicando un poquito por qué cada uno de estos elementos es importante y no es prescindible, ¿vale? Pues primero está el tema del cuerpo. Digo, aquí habría muchísimo que decir, ¿no? Pero el vínculo del cuerpo, o sea, ¿qué es lo que mi cuerpo dice de mi identidad, ¿no? Según la segunda postura de género, ¿no? Que consideraba que eran independientes, pues sería un dato mudo. O sea, está ahí, pero no me dice nada de quién soy. Es algo simplemente de lo que puedo disponer, que me sirve como instrumento, pero no dice nada de quién soy, ¿no? Y esto es algo que piensan muchos jóvenes, o sea, que pensamos muchos, como que dicen, ¿no? A ver, yo me enamoro de la persona y no me importa su cuerpo, ¿no? Esto, decidme si no lo habéis oído muchas veces. Yo me enamoro de la persona, a mí me importa la persona, me importa su personalidad, su cuerpo no me importa. Entonces, si es hombre, si es mujer, pues ¿cuál es el problema, ¿no? O sea, como si ¿y qué es lo que hay detrás de eso? El cuerpo es un dato mudo que no dice nada de quién soy. Entonces, pues está ahí y qué más da, ¿no? ¿Cómo, ¿no? Y aquí el punto es que, y ahí las psicoanalistas, la verdad, creo que han hecho un servicio muy grande para entender, es que elaboramos nuestra identidad, es decir, la idea de yo que yo me hago es a partir de las experiencias que hago. A ver, estoy aquí, hago una aclaración primero. Hablo de identidad en el sentido de la identidad que yo logro elaborar, no la identidad en el sentido profundo de la persona. Y aquí me sirvo de una distinción de Romano Guardini, ¿no? Porque habría que distinguir entre lo que es la persona, que es un misterio para sí misma y lo es siempre, y la identidad como ese yo que yo logro ir elaborando a lo largo de mi historia, o sea, la conciencia de mí, mi yo, mi identidad, que es una identidad con I minúscula, digamos, ¿no? Y dice Romano Guardini que en verdad el verdadero nombre de la persona, o sea, quién lo descubrimos cuando nos encontremos cara a cara con Dios nuestro Señor, ¿no? Porque dice, mientras estamos en la historia, hay muchas partes de nosotros mismos que nos permanecen desconocidas, o sea, y a lo largo de nuestra historia vamos como conociendo esas partes de nosotros, pero nunca nos conocemos plenamente, ¿no? Entonces, yo aquí hago una distinción entre
eso, la persona, que aquí el Instituto Juan Pablo II es un tema que trabajan mucho, no me meto, o sea, con todo lo que eso significa, no un quién, ¿no? Único y irrepetible, y la identidad en minúscula, que sería esa identidad más a nivel psicológico, ese yo que yo logro ir elaborando, ¿no? La autocomprensión de quién soy. No deberían de estar reñidas, pero una es como la parte más superficial del, lo voy a decir en mexicano, iceberg. En español es un iceberg, ¿vale? En español es iceberg, bueno, del iceberg. O sea, el yo sería la punta del iceberg de lo que es la persona, ¿vale? Es la parte, pero bueno. Entonces, hecha esa un poco aclaración, el yo que yo elaboro, el yo que yo descubro, el yo quien yo soy, surge a partir de los procesos psíquicos que se dan con mi experiencia. Y esa experiencia es una experiencia que siempre se da en el cuerpo, siempre se da en el cuerpo. De hecho, pues digo que las psicoanalistas han prestado un gran servicio porque ellas ven cómo la primera idea del yo se da a partir de la separación de la madre, del decir yo soy distinta, yo soy la prolongación. Y eso son experiencias que se dan en el cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo es un cuerpo o sea, a partir del cual yo me relaciono, y no hay relación posible si no es en el cuerpo, ¿vale? Entonces, aquí lo que tendríamos que preguntarnos y ver qué difícil es pensar que uno puede elaborar una identidad que quiere poner entre paréntesis el vínculo corpóreo, que no es un dato mudo, es el perno a partir del cual articulo toda mi experiencia, ¿no? Lo que decís mucho en el Juan Pablo II, no tengo un cuerpo, soy un cuerpo, ¿no? Y de ahí la delicadeza de separar la biología de la biografía, ¿no? Pero pensad en lo que decía Juan Pablo II en otro terreno, pero creo que nos puede servir aquí, de memoria e identidad, ¿no? No puede haber identidad si no hay memoria, ¿no? Entonces, no puede haber identidad también, me atrevería a decir, si la memoria corpórea que se ha dado a lo largo de toda mi historia, es decir, y es una memoria que empieza antes de que yo nazca, ¿no? De hecho, pensad algo que también quizás es más accesible a nivel intuitivo, como muchas veces las personas traen complejos y traen fragilidades por cosas que han vivido en el seno de su madre, ¿no? Están las heridas del seno materno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay fijaos qué interesante, porque ahí hay una comunicación permanente entre la madre y el niño, entre el entorno cultural, entre el entorno y el niño, pero es una comunicación que no se da en el nivel reflexivo, no se da con lenguaje, no se da con palabras, es una comunicación afectiva que se da físicamente, o sea, es totalmente física. Y sin embargo, esa comunicación física que se da entre el niño y la madre es fundamental para el alfabeto afectivo del niño y, por tanto, para su identidad. O sea, y esto es un dato, repito, que quizás que quien conoce un poquito más la psicología se le hace muy accesible, ¿no? Porque dice, a ver, ha habido una comunicación física, ha habido una comunicación afectiva, que es fundamental para la elaboración de la identidad. Entonces, ahí vuelvo a las psicoanalistas, dicen, ¿por qué está Nancy Khodorov, que al inicio decía que en verdad la diferencia entre hombres y mujeres viene de cómo somos socializados? Después, después de 15 años, un poco lo repiensa y dice, en verdad tengo que decir que hay experiencias como son el orgasmo, la eyaculación, la menstruación, etcétera, o sea, y empieza a hablar de experiencias que se dan en el campo sexual, dice, que exigen una elaboración psíquica muy distinta a la elaboración psíquica que requiere el hecho de que yo tengo hombros o pies con 5 dedos. O sea, la forma en la que estas experiencias que se dan en mi cuerpo tienen que ver con mi identidad a través de esos procesos psíquicos que yo hago con la experiencia de mi cuerpo, dice, no tiene nada que ver. Entonces, y no tengo aquí las citas, qué pena que no me cogí esa presentación y esas frases no me las sé de memoria, así como la de la Secretaría de Estado sí, esas no me las sé de memoria. Pero la idea es que dice, el pecho, los testículos, los genitales, etcétera, dice, tienen
mucho que ver con nuestra identidad, porque me exigen una elaboración psíquica fundamental, ¿no? La experiencia de la niña con la menstruación es una experiencia, ¿no?, que no puede no connotar de alguna manera, y en esto reflexionan mucho las feministas italianas, aquí, las feministas del grupo de Diotima y así, decía, no puede ser que una experiencia que sucede en el cuerpo de la mujer desde que ella tiene 12 o 13 años hasta que tiene 50, sea una experiencia que no permee su ser mujer de alguna manera. Y dicen, y sí la permea, porque la forma en la que la mujer se relaciona con el dolor, la forma con la que se relaciona con las cosas que no dependen de su capacidad inmediata de manipulación, la forma en la que se relaciona con el tiempo, está fuertemente connotada por la educación de alguna manera que recibe de su cuerpo. O sea, no es indiferente. Ellas dicen, la actitud de la mujer hacia el mundo, dice, es menos técnica que la del hombre, ¿no? Y dice, ¿por qué? Dice, porque quizás la mujer está educada por su cuerpo a que hay cosas que se escapan de nuestra capacidad inmediata de manipulación y que simplemente hay que esperar a que sucedan. Yo no me puedo adelantar la menstruación, ni digo, sí, luego están todos los medios médicos, pero de natural, no es que una la pueda decir o acelerar el proceso, decir, venga, vamos a hacer un embarazo más intenso en menos tiempo y en 5 meses ya lo tenemos. Hombre, están las incubadoras, pero nuestro cuerpo nos educa al hecho de que hay procesos que exigen su tiempo y que yo simplemente tengo que acoger, ¿no? Entonces las feministas se agarran de eso para decir, en verdad, es que la menstruación es algo que permea profundamente nuestro ser mujer, ¿no? Entonces, vuelvo al tema, el vínculo del cuerpo, o sea, el cuerpo no me da un instructivo de cuáles son mis reglas, funciones y características, que sea totalmente unívoco, que sea totalmente determinado, que es lo que, ¿no?, quizás unas traducciones han interpretado, pero que tenían mucho de connotación cultural. No me da todo eso, pero sí me da una orientación, me da una forma de estar en el mundo. Mi cuerpo me da una forma de estar en el mundo, que me da una modalidad relacional distinta. No es lo mismo, y esto de nuevo vuelvo a las feministas, no es lo mismo nacer hombre de mujer que mujer de mujer. Es distinta la experiencia psíquica a partir del cuerpo y por tanto es distinta la formación de la identidad que se da, ¿no? Y Luce Garay dice, ella es belga, dice, no es lo mismo hacer el amor dentro de sí que fuera de sí. No es lo mismo concebir la vida dentro de sí que fuera de sí, ¿no? Todo esto son diferencias relacionales, o sea, diferencias físicas que marcan una modalidad relacional que es distinta y que tiene consecuencias, ¿no? Entonces, el cuerpo no me determina totalmente, yo no soy mujer de la misma forma en la que es mujer mi hermana, en la que es mujer mi abuela o en la que es mujer la mujer que hoy en día vive en Nigeria. Nuestra forma en la que vivimos nuestra feminidad es distinta, o sea, con connotaciones, con características, con actitudes que son distintas, pero somos mujeres, porque compartimos, me estoy fijando en el tema del cuerpo, si utilizamos una filosofía un poco más elevada, diríamos que el ser personal es un ser femenino masculino, ¿no? que la diferencia sexual se coloca en lo más profundo de la persona, ¿no? Que lo que Santo Tomás diría es el acto de ser. Bueno, no me meto con esa filosofía porque es poco accesible hoy en día, me parece, y para lo que nos sirve, creo que la puerta fenomenológica del cuerpo nos hace entender, ¿no?, lo mismo. Entonces, estoy utilizando esta puerta, pero porque realmente es un dato que es innegable, ¿no? Entonces, el cuerpo como una forma de estar en el mundo que me da una modalidad relacional que no puedo poner entre paréntesis. Ponerlo entre paréntesis es hacer violencia a mi identidad, porque esa identidad viene a partir de una experiencia del cuerpo que no puedo ignorar, ¿no? Así como eso, cuando bueno, esta es una parte, ¿vale? El cuerpo. Tengo que ir más rápido porque tengo que ir más rápido. Segundo, entonces, lo que decía, ¿no? El cuerpo marca una forma distinta de estar en el mundo y luego se expresa de modo único y repetible en cada persona. Las feministas han quejado mucho de que se hable de la mujer y de eso es una visión esencialista, es una visión abstracta y tienen razón muchas veces porque a veces
con la mujer se ha dicho lo que Betty Friedan, que es otra feminista, hablaba como la mística de la feminidad, ¿no? Que era una elaboración cultural muy idealista de lo que significaba ser mujer, que sobre todo era, bueno, tenerlas tranquilitas y sumisas, ¿vale? Entonces dice, no existe la mujer, existen las mujeres. Y cada una somos únicas e irrepetibles. Y no existe el hombre, existen los hombres, ¿no? Y cada quien es una combinación muy personal de elementos, ¿no? Pero podemos hablar de una cierta, entre comillas, esencialidad de la diferencia sexual y la identidad de la persona. O sea, el cuerpo nos marca, el cuerpo no es un dato mudo, el cuerpo no es un instrumento prescindible, no es algo que no... Bueno, vamos adelante. Después está la influencia cultural. Me salto la parte de la psique porque un poquito ya le he dicho. Y cómo la psique es distinta en cada uno de nosotros. Los procesos psíquicos que dan lugar a cada persona son una creación única, o sea, y cada uno respondemos de manera muy distinta al propio entorno cultural, etcétera, ¿no? Bueno, la cultura realmente sí nos condiciona fuertemente la cultura, ¿no? Pero no nos determina totalmente. Esa es un poquito la visión que os quisiera proponer. ¿Nos condiciona profundamente? Sí, muy profundamente. La cultura nos condiciona muy profundamente. No es lo mismo, y en esto, nacer de un padre y una madre con unas ciertas funciones y características que nacer con una figura que una de ellas está ausente, o nacer con una figura o con tres figuras, o con... Ese entorno marca profundamente la formación de la propia identidad, profundísimamente, porque la identidad se forma en las relaciones y esas relaciones, pues depende de quiénes sean y cómo vivan, la persona percibe los patrones culturales y los patrones de género que las personas con las que viven, ¿no? Entonces, eso nos condiciona profundamente, ¿no? Pero no nos determina. Decía San Juan Pablo II en la Fides et Ratio que somos hijos de nuestra cultura, pero también somos padres de nuestra cultura. O sea, somos hijos porque, y en una primera fase de la vida estamos totalmente determinados por la cultura. Un niño de 6 años no puede separarse de su entorno cultural, o sea, porque no ha formado el sentido crítico y la capacidad reflexiva como para hacer ese distanciamiento. Entonces, se come lo que vive, punto, ¿no? Y si viven de una forma su familia, pues así es, y si no, pues de otra forma y así es, ¿no? Pero después tenemos la capacidad de separarnos de nuestra cultura, ¿no? Y de acercarnos a ella con sentido crítico, y de hecho la demostración es que muchas veces renegamos de los valores con los que hemos crecido, ¿no? Porque renunciamos a la fe o abrazamos la fe, o porque uno viene de una familia muy tradicional y forma una familia sumamente bohemia, o porque viene de una familia muy alternativa y forma una familia tradicional. O sea, hay opciones culturales fuertes por las cuales uno puede haber crecido en un cierto entorno, pero llega un momento en el que decide, ¿no?, cómo colocarse de frente a esa cultura. Entonces, ¿es verdad que toda experiencia está connotada culturalmente? Sí, toda experiencia está connotada culturalmente. Es verdad, no podemos acceder a la naturaleza prescindiendo de categorías culturales. Sí, o sea, mi forma de interpretar mi cuerpo de mujer es a partir de las categorías que yo tengo como mujer occidental, que ha nacido en un cierto entorno familiar, que es distinta del entorno cultural de una mujer africana, de una mujer oriental. Vamos a darle interpretaciones distintas y yo no me puedo quitar esos ojos y no me puedo quitar esas categorías, ¿no? Entonces, pero aquí hay que distinguir entre que accedemos al dato siempre de forma relativa, cogedme la frase, accedemos al dato siempre de forma relativa, pero el dato no es relativo. Es decir, mi forma de acceder a la verdad, de alguna manera, siempre va a ser relativa. Pero la verdad no es relativa, es mi forma de acceder a la verdad. Yo no la poseo porque yo estoy posicionada en un cierto entorno cultural y entonces las categorías que te utilizo me hacen acceder y al mismo tiempo me limitan. O sea, ¿no? Y al mismo tiempo el dato no es un dato inventado, no es un dato ilusorio. Perdón, voy a apagar mi calefacción porque la he puesto muy fuerte y estoy cocinándome.
esto es muy poco profesional, pero es que realmente iba a empezar a sudar y eso es poco adecuado. Entonces, el entorno cultural, repito, nos condiciona mucho y por eso es bueno criticar la cultura. O sea, criticar la cultura en el sentido de que ponerla en tela de juicio, ¿no? De hecho, las cosas cambian y hay cosas que hace 100 años a las mujeres no se les permitía y hay cosas que hoy se nos permite y hay cosas que... O sea, poner en tela de juicio la cultura, ¿por qué? Porque la cultura siempre interpreta el dato de manera limitada. Nunca es perfecta, o sea, nunca es transparente, ¿no? Y al mismo tiempo que nos acercamos y que sabemos que ese acercamiento de la cultura es limitado, no podemos pretender prescindir de todos los estereotipos. No se puede decir, ay, voy a hacerme transparente y voy a prescindir de todas las categorías y quiero acercarme al dato, ¿no? Solo ver el dato, ¿no? Según es por naturaleza, es imposible. Porque yo estoy posicionada, porque yo tengo un cuerpo, porque yo tengo... Y nunca voy a acceder prescindiendo totalmente de todos los estereotipos. Siempre hay un filtro en nuestra forma de acceder a la verdad. Y esto es algo que la sensibilidad posmoderna ha entendido muy bien y que es muy distinto de la sensibilidad moderna, que se creía que podías acceder, había una relación de sujeto-objeto perfecta de alguna manera y se creía que podías acceder a un conocimiento totalmente objetivo de la realidad, cuando así no es. O sea, la sensibilidad posmoderna se ha dado cuenta de que todos nuestros conocimientos son situados. Esa es una expresión de Donna Haraway, pero bueno, son posicionados, son limitados, son relativos, pero eso no quiere decir que sean inventados. O sea, son limitados, pero reales. O sea, defendemos el realismo gnoseológico. La Iglesia cristiana, la Iglesia defiende el realismo, pero no es un realismo de un dominio del objeto, no es un conocimiento absoluto, no. ¿Me explico? Bueno, ya tendría que haber terminado. Última parte. La libertad, muy sencillo, la libertad es sumamente importante, porque la libertad, a ver, y aquí, quisiera decir muchas cosas y voy a decir poquitas, ¿no? La libertad no entendida como la capacidad de autocrearse, pero sí como la responsabilidad que tenemos para hacernos quienes somos, integrando de una manera única y personal los distintos elementos, ¿no? Integrar, dice Antonio Malo, es personalizar, ¿no? Porque aquí habría que distinguir entre lo que... Os doy una distinción que creo que puede ayudar como a penetrar lo que quiero decir. En todo lo humano podríamos distinguir el nivel de lo dado, de lo que es completo a nivel metafísico, a nivel ontológico, y de lo que es pleno, y aquí estamos en el terreno más existencial, más humano, ¿vale? En italiano es una distinción de Stefano Palumbieri, que es un antropólogo, y él habla de la diferencia entre la completezza y la compiutezza, que es más bonito que en español, que sería lo completo y lo pleno. Entonces, lo completo es, a ver, yo soy mujer desde el momento en el que fui concebida, porque si me pongo en un lenguaje metafísico, tengo alma de mujer, acto de ser persona mujer y un cuerpo de mujer, porque ahí había un XX, ¿no? Entonces, desde que fui concebida, ahí está mi ser mujer totalmente dado, completo, no le falta nada, ¿no? Pero eso es en el nivel de la completeza. En el nivel de lo pleno, las cosas no me vienen totalmente dadas, requieren la colaboración de mi libertad para que yo me apropie, integre el significado de quién soy. Entonces, tienen razón las feministas en decir que la mujer, bueno, tienen razón y no tienen razón. Yo diría que la mujer nace y la mujer se hace, las dos cosas a la vez. O sea, nace y esto me viene dado, yo no elijo el cuerpo que tengo, yo no elijo quién soy, yo no elijo la nacionalidad en la que nací, aunque si pudiera elegir volvería a ser española, pero yo no me elegí, yo no elijo mi peso, yo no elijo mi raza, yo no elijo muchas cosas, eso me viene dado, ¿no? Pero después, el quién yo me convierto, el nivel de eso requiere de mi libertad, ¿no?
Entonces, podríamos decir que hay una sexualidad natural que nos viene dada por el sexo y que hay una sexualidad humana que es la que yo elaboro a partir también del compromiso de mi libertad, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que yo tengo que comprender el significado de mi sexualidad y abrazarlo con mi libertad y elaborarlo de una manera que es única y que es personal. Y esto requiere el concurso de la libertad, ¿no? Decía San Juan Pablo II que la sexualidad es don y tarea. Don, porque me viene dado, yo no lo elijo, y es tarea, porque no sale por ósmosis. O sea, es muy difícil hacerse hombre y es muy difícil hacerse mujer. O sea, requiere la integración de elementos muy complejos. O sea, y hay momentos de particular crisis o confusión, están los primeros años, pero después viene la confusión de la adolescencia y luego viene, o sea, uno va elaborando, no todo me viene dado, no es una plantita que tú riegas y sale espontáneo, sin incidentes, sin dificultades, yo tengo que elaborar permanentemente el significado de quién soy, ¿me explico? Y eso es la responsabilidad de la libertad. Las teóricas de género en general no hablan de libertad, porque nos movemos en un ámbito un poquito más posmoderno, donde la libertad es una palabra con mucha densidad así antropológica y metafísica. Pero hablan de elección, hablan de determinación, hablan de, ¿no? En el fondo ahí se coloca, ¿no? Pero yo decido quién soy. Y eso es verdad. O sea, no me autocreo, pero yo cómo elaboro los datos de quién y cómo yo integro todo, es una elaboración que es única y que es personal y que requiere de mi libertad, ¿vale? Bueno, yo no me quería haber alargado tanto, entonces, a ver, os he hablado de 3 modelos, ¿no? Género y sexo son lo mismo, género y sexo son independientes, género y sexo habría que deconstruirlos. La propuesta de la Iglesia es la que se recoge en Amoris Laetitia número 56, donde dice que género y sexo se pueden distinguir, no se pueden separar. Ahí está muy claro. O sea, ¿se pueden distinguir? Sí. O sea, y de hecho, el último documento de varón y mujer que se publicó en junio de 2019 de la Congregación de la Educación Católica también dice que la categoría de género es una categoría útil porque nos permite un análisis cultural de cómo las distintas momentos históricos han expresado la diferencia entre ser hombre y ser mujer. O sea, el término género es una categoría útil para el análisis cultural, no es lo mismo que el sexo. O sea, no todo viene dado por el sexo viene dado un vínculo que es imprescindible, que es corpóreo, que lo que tú quieras, pero no todo me viene dado. O sea, las características, eso es una mezcla de muchas cosas, o sea, una mezcla de ambiente cultural, de psique, y luego la elaboración de cada uno, ¿no? Había una visión muy esencialista, muy estereotipada de lo que significaba ser hombre y ser mujer, que para muchos ha resultado jaulas muy fuertes y que ha causado, pues, estas expresiones a veces un poco superlativas, digamos, ¿no? Pero ahí había un problema de fondo, ¿no? Y bueno, y aquí lo que dice el documento Varón y Mujer, distinguir entre la ideología de género y perspectiva de género. A mí no me gusta hablar de ideología de género tampoco, porque me parece que también es reductivo. Hay muchas teorías de género, ¿no? Entonces, pero bueno, distinguir una cosa de la otra, ¿vale? Entonces, creo que hago un poquito de síntesis. Os di una primera definición entre sexo y género, decíamos que los podíamos entender de formas distintas, y os di 3 grandes como macro paradigmas, pero dentro de los cuales hay teorías distintas, con presupuestos distintos, con categorías filosóficas distintas, que si queremos realmente iluminar el diálogo tenemos que ser precisos y no poner dentro de una misma caja cosas que en verdad tienen que ser distinguidas, ¿no? Pero bueno, si me permitís la gran macro área, la primera era género y sexo. No se diferencian, son lo mismo, la otra son independientes, la otra hay que deconstruirlos, ¿no? Y vimos que los 3, la propuesta que os hago, son insuficientes porque el factor que determina, ¿no?, la identidad de género no es ni solo la biología, ni solo la libertad, ni solo la cultura, sino que son los 3, ¿no?
Y eso es lo que dice en verdad Amoris Laetitia número 56. Bueno, pues yo creo que las conclusiones ya un poquito sobran, pongo solo un slide muy sencillo. ¿Cómo mirar toda esta confusión que nos rodea? Pues ojalá Jesús nos dé sus ojos, ¿no? Jesús se encarnó en categorías culturales sumamente limitadas, o sea, realmente, y pudo proponer la verdad que nos hace libres utilizando las categorías que su entorno cultural podía entender y utilizaba los ejemplos que su entorno cultural podía entender y las imágenes que ellos podían entender, ¿no? Y yo creo que en esta gran fractura en la que nos encontramos, porque ha habido como una fractura entre todas estas teorías, etcétera, y quizás esa reacción un poco defensiva por parte del pensamiento cristiano, que no permitió, o sea, y que se entiende, la entiendo perfecto, no la estoy condenando, pero que no permitió un dejarse interpelar y un profundizar las cuestiones antropológicas que estaban en juego. Creo que hoy lo que tenemos que intentar hacer es tender puentes, ¿no? Y eso es distinguir, eso es ir a fondo sobre las categorías con las que se puede dialogar realmente, reconocer la parte de verdad que cada quien tiene, y esto no es relativismo, es reconocer que hay semillas del verbo esparcidas por todas partes, y partir de ahí para ver, para eliminar los reduccionismos, ¿no? O sea, ver que no se puede proponer una identidad de género que prescinda del dato biológico. Creo que es una ilusión, creo que es un espejismo, y que todo lo reduzca a cultura también es no tener en cuenta que la persona sí se puede autodeterminar y separar, etcétera. Entonces, entrar en una relación de verdadero diálogo. Esto ya me lo salto porque si no me entretengo mucho. Ya, he acabado mi rollito. Marta, muchas gracias de parte de la Sociedad de Alumnos. En verdad, tu conferencia fue sin duda alguna magistral. Gracias a todas las personas que nos están acompañando desde el Facebook del Instituto y desde el Facebook de Jubi, que también se está transmitiendo por ahí. Hay muchas personas que están agradeciendo tu conferencia, que están agradeciendo este espacio de reflexión y de diálogo que nos estás dando, que sin duda alguna creo que fue la mejor manera de empezar esta Semana de la Familia, abriendo con esta ponencia de manera formal, porque nos sientas las bases una vez más desde el amor y desde la integración de la persona y desde el abrir y construir puentes y derribar muros. Entonces, en verdad, gracias de parte de nosotros. Y pasamos a un espacio de preguntas y respuestas, las cuales hemos estado recopilando a lo largo de esta conferencia en ambos espacios. Y la primera pregunta que tenemos con nosotros el día de hoy es: cuando el cuerpo queda roto, es decir, por alguna experiencia vivida en la infancia, ¿cómo la persona puede lograr una auténtica integración? No lo sé. A ver, déjame, me pillas así. Creo que, o sea, el cuerpo no sé si se rompe o no se rompe, ¿no? Creo que a veces rechazamos experiencias que han producido un fuerte dolor, ¿no? Y a veces no es fácil integrarse con el propio cuerpo, ¿no? Y eso es un dolor ante el cual creo que nos tenemos que poner de rodillas y comprender lo que eso significa. O sea, porque uno no elige el que le sea fácil o difícil abrazar su propio cuerpo. A veces es que uno, pues sí, lo vive por muchos elementos que son sumamente complejos, ¿no? Entonces uno no elige el que a veces puedan costarle integrarse con su propio cuerpo o que por una experiencia de dolor o de sufrimiento esta integración esté dificultada, ¿no? Ahora, ahí el punto es, me parece que es un espejismo el querer un poco poner entre paréntesis ese cuerpo y hacer como si no existiera.
creo que el camino de la libertad es el de abrazar quienes somos y la propia historia. Pongo un ejemplo para que se haga ver un poquito la analogía, y de verdad que mi respuesta es limitada porque la pregunta es difícil, yo tampoco soy psicóloga. Cuando una persona, por ejemplo, ha tenido un padre abusador o un padre violento, etcétera, a veces un poco la solución o la fácil o aparentemente o la tentación sería la de querer un poco cortar ese pedazo de mi historia, esa relación, eso, y decir que no ha existido, ¿no? Incluso hay algunos que querían inventar las pastillitas o hacerte una operación del cerebro para quitar esa memoria del momento traumático y decir esto no ha existido, ¿no? Y a mí eso me parece un espejismo, ¿no? Porque somos quienes somos también a partir de la historia de nuestras heridas, ¿no? Y el decir esto no ha existido normalmente es huir, o sea, puedo decir que esa memoria en verdad no está ahí, puedo huir y decir que esa persona no ha existido, pero en verdad ese yo, el yo chiquitito, el yo de la punta del iceberg, tiene que ver con mi historia, no puedo separar ese yo de mi historia. Entonces, o yo hago las paces con mi historia y decido qué significado le voy a dar, o si simplemente lo quiero poner entre paréntesis, hay algo en mí que no estoy encajando. Y eso no significa que cuando una persona nos ha hecho daño uno no tenga a veces el derecho y el deber de cortar la relación con ella. O sea, decir, esta persona es violenta, esta persona ha hecho daño, no tiene que tener nada que ver en mi vida nunca más. Y eso es legítimo y eso es cristiano también muchas veces, ¿no? Pero eso no significa decir que esa persona no existió en mi historia y hacer como que no, esa parte, no, es que yo también soy a partir también incluso de los errores que pude haber cometido, ¿no? Entonces me parece cómo integrar, creo que es un camino de hacer verdad, y hacer verdad creo que solo, como dice Jesús, solo la verdad nos hace libres. Solo la verdad, y la verdad de quiénes somos, o sea, y la verdad de nuestra historia, y la verdad también de los golpes que nos han pegado. Yo soy también los golpes que me han pegado, ¿no? Y de mí depende el significado que yo voy a dar a esos golpes, y que esos golpes pueden ser una fuente de rencor destructivo y de amargura permanente, o me pueden también ensanchar el corazón y decidir cómo yo quiero vivir mi vida, ¿no? Yo doy significado con mi libertad a los acontecimientos, ¿no? La famosa, la escuela de Víctor Frank, ¿no? De dar sentido. O sea, yo decido el sentido y el significado que doy a las cosas. Y de eso va a depender el que las cosas o me destruyan o me hagan más libre. O sea, porque hay personas que viviendo en Polanco, teniendo todo con chofer y todo absolutamente, son sumamente prisioneras, y hay personas que en un campo de concentración son libres. Y dices, ¿pero de dónde salen? Son verdaderamente libres, es una cosa impresionante, ¿no? Va a depender eso del significado que yo decido dar a las cosas, y no porque yo me autocreo un mundo imaginario, ¿no? Sino porque las cosas, las circunstancias están siempre fuera, y luego yo decido cómo las coloco, ¿no? Interiormente, ¿no? Entonces, creo que eso sucede cuando uno está peleándose o está sufriendo por dificultad de no poder integrar su propio cuerpo, ¿no? Me parece que me pongo de rodillas ante ese sufrimiento, o sea, realmente. Y me parece que el camino de la libertad no pasa por decir esto no existe, sino por decir esto existe y cómo yo lo voy a encajar. Incluso con esos momentos de oscuridad que uno pueda haber vivido en el propio cuerpo. Esa es la respuesta que se me viene ahora. Probablemente es sumamente superficial, y esta noche se me ocurre algo más inteligente, pero es lo que me vino. Muchas gracias, Marta. Tenemos otra pregunta en Facebook Live. Dice, Marta, si tuvieras que recomendar un libro, y supongo que se refiere a solo un libro, como introducción o síntesis general de tu ponencia, ¿qué recomendarías? A ver, me gusta mucho el libro que os dije de Aristide Fumagalli, de la cuestión del género. Es un poquito filosófico, pero me parece en sí equilibrado. Os digo, es un autor
del que yo me estoy separando ahora, pero ese libro en concreto me parece muy acertado. Y creo que es sencillo, porque creo que es sencillo. Sí, ese me viene. Sí. Muchas gracias, Marta, por esa recomendación. Igual si nos puedes escribir el nombre para poder compartirlo a todas aquellas personas que nos están viendo el día de hoy. Y tenemos una última pregunta ya para cerrar esta ponencia, y es, entonces, ¿los términos de feminidad y masculinidad podrían llegar a ser reduccionistas? Esa es la pregunta del millón. Y ahí yo no he llegado. No, yo creo que no. Lo que pasa es que habría que entenderlos de manera un poquito más amplia y más abierta. Es decir, la masculinidad, fijaos, ahora sí que os voy a poner en crisis. La feminidad no es una característica exclusiva de las mujeres. Ahora os puse en crisis. Y la masculinidad, a ver, ¿en qué sentido? O sea, sí lo es y no lo es. O sea, lo es porque la feminidad es la forma en la que se expresa mi ser mujer y la masculinidad es la forma en la que se expresa el ser hombre, ¿de acuerdo? Pero como a veces lo hemos entendido de manera un poquito estereotipada y un poquito reductiva, ¿no? Por la cual asignábamos al ser hombre una serie de características que eran exclusivas y a la mujer una serie de características exclusivas, me atrevería a decir que en ese sentido lo podemos entender de manera más amplia porque toda mujer sana debería tener algunas características, entre comillas, masculinas, que no son masculinas. Y todo hombre sano tiene características, entre comillas, femeninas. O sea, un hombre que no tenga ningún ingrediente de empatía, de ternura, de sensibilidad o de esto es un monstruo. Y una mujer que no tenga lo que nosotros hemos entendido, que son reduccionismos, nada de pensamiento objetivo, de capacidad de separación y de poner límites, es una loca, ¿no? Entonces, en ese sentido, me atrevería a decir que la masculinidad y la feminidad, permaneciendo el significado, si no Juan Pablo II se revuelve en la tumba, o sea, por Dios, tenemos que purificarlos de las visiones tan estereotipadas que hemos hecho, por las cuales se asignan como características y roles sumamente estáticos a unos y a otros. Y eso es lo que decíamos del determinismo biológico que no corresponde, ¿no? Y me atrevería a decir, repito, que todo hombre sano tiene características, entre comillas, femeninas, ¿no? Y nos educamos mutuamente. Y toda mujer, y no es verdad que los hombres no lloran, y no es verdad que las mujeres, o sea, esos son estereotipos, ¿no? Entonces, y quizás esos estereotipos, por eso digo que nos tenemos que poner una actitud de verdadera y sincera escucha. Es verdad que ha habido muchas jaulas estereotipadas que han ahogado la expresión de las personas. Y yo creo que muchas teorías de género, incluso aquellas que yo personalmente más me distancio de ellas porque no comparto sus presupuestos ni sus conclusiones, tienen una parte de petición que merece ser escuchada, ¿no? Porque hay por ahí un obispo que dice que las ideologías surgen de las injusticias. Entonces, si no hubieran justicias no habría ideologías. Entonces, incluso de aquellas posiciones de las cuales, repito, yo me puedo distanciar más claramente a nivel teórico, creo que responden a algo y ese algo lo tendríamos que lograr escuchar, ¿no? O sea, ese rechazo tan fuerte a las jaulas, a los estereotipos, es porque seguramente en muchos contextos esas identidades han sido sumamente ahogadoras de la expresión de la persona. Y ante eso hay que escucharlo y eso hay que entenderlo. No significa entonces que haya que renunciar a toda identidad y que entonces no haya que poner... No, no, pero es reconocer que hay una parte que es verdad, ¿no? Y que merece ser escuchada, ¿no? Entonces creo que con la masculinidad y la feminidad ocurre un poquito lo mismo. Diría que, o sea, yo como horizonte planteo que tendríamos que volver a descubrir qué significa la masculinidad y la feminidad. Y eso exige una purificación de muchos estereotipos y un entenderlas en un horizonte como mucho más amplio, ¿no? Que no es relativista, es simplemente mucho más humano, ¿no? Que no es determinado biológicamente, es mucho más rico, ¿no? Y tiene en cuenta que existen los hombres y si existen las mujeres, se puede hablar de hombres y de mujeres y al mismo tiempo existen tantos hombres y mujeres como personas en el mundo.
Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Marta, y con esto cerramos este espacio.